Existen una serie de problemas de la voz que se caracterizan por la dificultad para pronunciar adecuadamente las palabras, emitiendo sonidos que serían diferentes a los normales. Por eso vamos a hablar de la afonía, que está caracterizada por una pérdida de la voz completa o parcialmente. Los síntomas van desde pérdida de voz, voz que no se oye, voz ronca y también de baja intensidad. Vamos a ver un poco las causas, porque pueden ser desde enfermedades del aparato respiratorio, desde la laringitis o inflamación de la laringe, la faringitis o inflamación de la faringe, amigdalitis o inflamación de las amígdalas, anginas, que es la tos persistente, alergias, nódulos, etc. También, otra de las causas es por un mal uso de la voz. El forzar demasiado la voz por motivo de trabajo, pues los maestros, los cantantes, personas que se dedican a las relaciones públicas, las madres cuando gritan a sus hijos, cuando estamos enfadados, los gritos, ¿no? O los lloros prolongados, las rabietas, especialmente los niños, pueden causar los mismos resultados. Por supuesto que la ingestión de productos tóxicos o irritantes, el hábito de fumar, el alcohol, la ingestión de productos irritantes, como la pimienta, el vinagre, o productos químicos abrasivos, etc. También por un objeto extraño puede originar un cambio temporal o permanente de la voz. También hay causas, por ejemplo, nerviosas. Una voz afónica o con un timbre o intensidad diferente puede aparecer en ciertos casos de nerviosismo. A veces surge ronca o a veces aguda y chillante como un pitido, ¿no? También manipulaciones de la laringe. Hay ciertas operaciones o procedimientos, por ejemplo una operación de pólipos o una inserción de cánulas para una revisión del aparato digestivo o respiratorio, una broncoscopia, por ejemplo, pueden producir afonías o cambios de la voz. El frío excesivo, ya lo sabemos, ¿no? Que el contacto del frío con la garganta, bien mediante el clima o el beber agua fría o helados, puede producir un cambio en la voz. Pues una afonía o un cambio de la voz que no desaparece en 3 o 4 días, pues requiere la atención para ver cuáles son las causas reales de ese problema. La función principal de la fitoterapia en el problema de la afonía se centraría en utilizar productos con determinadas propiedades antiinflamatorias que reduzcan la inflamación de la zona, para eliminar bacterias o microorganismos que causen infección o inflamación. También productos que vayan a proteger la zona irritada, que sean plantas mucilaginosas que vayan a ayudar en ello. Ahora, estos problemas de afonía, dependiendo de cómo sea, pues así es como deberemos de cuidar a esa zona. Entonces, el problema es que podemos tener también, pues podemos tener desde la ronquera, por ejemplo, ¿no? Que la ronquera, pues, es un problema también de, vamos a llamarlo, de voz, ¿no? Está caracterizada por un tono bajo, malsonante y de baja intensidad. Normalmente esa ronquera es debido a problemas respiratorios, ¿no? Puede ser cuando vamos a un sitio y gritamos también, bueno, pues se nos queda la voz ronca. También, bueno, sería algo parecido a la afonía, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos también los silbidos, sibilantes, que eso ocurre, eso es como un silbido, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con el asma o enfermedades respiratorias, ¿no?
es típico de las personas asmáticas. Cuando intenta tragar aire o pasar aire, nota una dificultad en la inspiración y ese sonido característico. Este tipo de manifestación asmática, que suele presentarse bastante habitualmente en los cambios de tiempo, se puede empeorar si el asmático realiza un gran esfuerzo físico, si está en contacto con polen, con humo de tabaco o ambiente muy reseco, si se le carga el pecho por resfriarse, etc., ¿no? El tabaquismo, el fumador habitual, puede manifestar ese mismo síntoma. El inhalar sustancias hacia los pulmones, igual, ¿no?, por productos tóxicos. Recordar que este problema respiratorio se produce porque los canales respiratorios se estrechan por inflamación o por acumulación de mucosidad. Entonces, para evitar estos silbidos, tenemos que intentar no forzar la voz, nos tenemos que controlar, hay que controlar la respiración, hay que intentar utilizar más los músculos del diafragma, más que los de la garganta. También hay personas que no oyen bien y entonces gritan más, y de esa manera están forzando más la garganta y lo fuerzan todo porque están más en tensión. Así que tranquilizaros y hablar más bajito, que no pasa nada. Sé que es difícil porque uno ya está acostumbrado. Además uno se pone como en tensión, ¿verdad? Hay que intentar aplicar los remedios adecuados para solucionar aquellas afecciones del aparato respiratorio que producen cambios en la voz, ¿no? Lógicamente, cuando un niño está en esa edad, en la pubertad, pues van a ocurrir esos cambios en la voz, y eso es algo que es natural. Eso forma parte de la vida. Tenemos que evitar ingerir productos que nos vayan a enfriar. Ya sabemos, todos los helados, agua fría, refrescos, todo esto, pues es peligrosísimo, ¿no? Y bueno, pues una sibilancia o silbido es un síntoma de que la persona tiene una dificultad respiratoria. Es un síntoma habitual entre ciertas personas, ¿no? Por eso requiere atención. Y sobre todo, si se presentan síntomas de ahogo graves, o de fiebre alta, o de color azulado de la piel, o si se produce tos con esputos blanquecinos, o cuando se presenta una dificultad extrema en el habla, hay que acudir inmediatamente a urgencias. ¿De acuerdo? Muy importante.